Hola, mi nombre es Sergio Benítez, yo soy neumonólogo de la ciudad de Bariloche, en el sur de Argentina. Me encuentro como subdirector del Departamento de Oncología de ALAT y tengo el agrado de iniciar este simposio de nuestro sector de ALAT, temas candentes en cáncer. Para esto voy a presentar a quien va a moderar esta charla, que es la doctora Karina Patané. Ella es la jefa de cirugía torácica del Hospital María Ferrer de la Ciudad de Buenos Aires, un hospital dedicado a la patología respiratoria. Hola Karina, adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores, además de tu persona, por la invitación. Y tengo el honor de presentar a los tres disertantes de este simposio, todos muy prestigiosos profesionales. En primer lugar, el doctor Andrés Córdoba, radioterapeuta y jefe de servicio de radioterapia en la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Disertará acerca de radiocirugía en estadio 1, en qué situación es preferible a la cirugía. En segundo lugar, el doctor Oscar Arrieta, oncólogo clínico de la Ciudad de México, disertará acerca de neoadyuvancia en cáncer de pulmón, cuándo, con qué drogas. Y por último, la doctora Sara Salvatierra, médica cirujana de la ciudad de Guayaquil, disertará acerca de cirugía en estadios 3, en qué situación debe valorarse la opción curativa. Invitamos al doctor Andrés Córdoba para iniciar su disertación. Bien, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Gracias por la presentación, doctora Patané, doctor Benítez. Agradezco a ALAT la oportunidad de presentar en esta distinguida audiencia un tema bastante controversial, que es la indicación de radioterapia estereotáxica en etapas precoces en cáncer de pulmón. Tema que está en discusión desde prácticamente 10 años, cuando se comenzó a masificar la radioterapia estereotáxica. No tengo conflictos de interés y vamos a comenzar con las generalidades de la radioterapia. Lo primero que hay que saber es que radioterapia estereotáxica se puede abreviar de dos formas, y la van a encontrar así en los papers, como SBRT o Stereotactic Body Radiation Therapy, o SABRT, que es el término que se prefiere hoy en día, que es Stereotactic Ablative Radiotherapy, que tiene que ver con la dosis que se utiliza. Esto para aclarar que si encuentran cualquiera de los dos conceptos, estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo que es obvio, pero es importante recordar, es que un cáncer solo puede ser curado si todos sus clones han sido destruidos. Esto muchas veces perdemos el foco, y uno de los grandes avances, podemos hablar de la oncología en el último tiempo, es la gran capacidad diagnóstica. ¿Cómo ha mejorado la capacidad diagnóstica? Justamente para detectar estos clones potenciales portadores de la enfermedad. La radioterapia, es importante que sepan que es un tratamiento locorregional, y el objetivo es administrar una dosis suficiente para lograr el control del tumor y disminuir al máximo la dosis en los tejidos sanos para evitar complicaciones en los órganos vecinos. Se utiliza rayos X principalmente, y estos obviamente atraviesan todo el cuerpo para lograr depositar la dosis que queremos en el blanco. Obviamente el rayo X va a atravesar las estructuras, por lo tanto va a depositar dosis en todo su trayecto. Y más adelante vamos a ver cómo logramos concentrar la dosis en las zonas que queremos tratar, evitando al máximo el vecindario. El cáncer, la indicación de radioterapia estereotáxica actual en cáncer de pulmón es para etapas 1 a 2A, de acuerdo a la clasificación de la 8ª edición de la Internacional de Cáncer. Es un estándar en pacientes médicamente no operables. Eso es súper importante, sigue siendo así. Y puede ser utilizado en pacientes que rechazan la cirugía por distintas razones. Pero la indicación príncipe es en pacientes no operables médicamente.
En pacientes con mala función respiratoria, ¿tenemos alguna restricción para esto? No hay un FEV1 mínimo requerido establecido para esto, y el cambio o el potencial daño que puede producirse por los tratamientos de radioterapia ablativa son aproximadamente una caída del 2%. Por lo tanto, prácticamente no es un tema para nosotros, y RTOG 0236 vio que a 2 años la DELCO y la FEV1 caían aproximadamente un 6%. Por lo tanto, puede ser utilizados en pacientes con mala función respiratoria y que estén aquejados por un cáncer. En radioterapia ablativo tenemos varios esquemas de tratamiento que pueden ir desde 3 a 5 sesiones. Cada una de estas demora más o menos 45 minutos. Las complicaciones son bastante bajas y el costo relativo, por lo menos en nuestro país, es aproximadamente 1/3 del costo de una cirugía para tumores equivalentes, lo que obviamente es una ventaja y hace tan atractiva esta modalidad. Tal como les decía, la radioterapia estereotáxica hizo su debut en sociedad en marzo del 2010, gracias a este paper publicado en JAMA, que es un estudio fase 2 llevado a cabo en Estados Unidos, en que compararon principalmente pacientes con tumores pequeños, etapas 1 que no podían ser operados, y se hizo un match control con pacientes operados. Y la gran sorpresa fue que a 3 años de seguimiento, los pacientes tenían exactamente la misma o prácticamente la misma sobrevida. Fue un estudio multicéntrico, fase 2, y se hizo un tratamiento de 54 Gray, que es la dosis que se utilizó, en 3 fracciones. Y se logró un control local de 94%. Porque si nos ponemos en la época, en pacientes que prácticamente estaban perdidos y que sabíamos que operándolos se podía controlar la enfermedad, y que no tenían acceso a terapia, esto fue una gran oportunidad. Ahí están los datos. El update del 2014 con 5 años de seguimiento mostró que la recurrencia local en este grupo de pacientes era aproximadamente de un 7%, y la progresión dentro del lóbulo involucrado era aproximadamente un 20%, con progresión regional del 38% y a distancia de un 31% de los pacientes. O sea, bastante comparable con lo que se sabía de otros pacientes. Los resultados de otros estudios publicados en Lancet en 2012 muestran resultados bastante similares. Este es un paper bastante interesante publicado en 2011 en la revista Radioterapia, que muestra estos primeros resultados, y fue un análisis de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena, y que concluye que es una técnica deseable de implementar en los países de bajos ingresos o de medianos ingresos por la gran versatilidad que tiene y por la importancia que tiene para tratar grandes volúmenes de pacientes con costos bastante controlados. Obviamente, querer hacer una radioterapia estereotáxica está muy lejos de poder hacer la radioterapia estereotáxica, y hay un camino que recorrer, como en todas las técnicas de tratamiento. Esto tiene varios desafíos para el equipo humano participante y también para el paciente. Se requiere de tecnología y se requiere sobre todo de un control de calidad bastante estricto. Primera condición sería que el paciente esté inmovilizado en una posición que sea lo más cómoda y lo más reproductible posible, y que esté dentro de un sistema de coordenadas cartesianas para poder justamente ubicar lo mejor posible y con precisión la posición del paciente. Obviamente se requiere hacer imágenes en escáner helicoidal, multicorte y sistemas de planificación, por lo menos de 3D, con algoritmos de cálculo sofisticados. Esta es una cosa que entienden mejor los radioterapeutas, pero la distribución de dosis en el cuerpo del paciente en realidad es un cálculo probabilístico, y existen software que aproximan bastante la dosis y toman muchos compromisos en este cálculo. Existen software que son muchísimo más sofisticados, tomando en cuenta una serie de parámetros de los tejidos y de cómo podría la radiación influir sobre estos tejidos,
y que obviamente tienen costos bastante más altos. O sea, el mensaje es no todo lo que veo en la pantalla necesariamente es lo que está pasando en la realidad. Y aquí empiezan los grandes desafíos y sobre todo el trabajo en equipo. Nosotros acá en Clínica Alemana usamos un equipo, uno de los equipos que tienen Conebeam asociado, y eso nos permite corregir la posición de los pacientes. Los tratamientos ablativos consisten en dar dosis muy altas en poco tiempo. Y en general las dosis van entre 20 a 30 Gray en minutos. Y ya de estudios bastante antiguos, 2004, Onishi determinó que el ideal para controlar un tumor pulmonar, como les dije antes, hay distintos esquemas de tratamiento, era que la dosis equivalente biológica, que se abrevia como BED, tenía que ser sobre 100. Es un cálculo matemático el que permite hacer esto y permite equiparar, por ejemplo, un tratamiento de 50 Gray en 5 fracciones con uno de 18 Gray en 3 fracciones, etc. Lo importante es que ese cálculo de sobre 100, y eso mejora muchísimo el control local y lo lleva es lo que nos permite finalmente desarrollar estas técnicas. Ahora, el problema que tenemos es que bajo el cuello todo se mueve. No sé si se aprecia bien el movimiento, vamos a repetirlo, pero bajo el cuello todas las estructuras se mueven. El tratamiento de radioterapia ablativa es conocido desde fines de los años 60 en las terapias radioquirúrgicas que se hacían en tumores cerebrales. Por lo tanto, está bastante recorrido el camino con respecto a las dosis y a las tolerancias de estructuras como las vasculares, nerviosas, etc. Pero bajar del cerebro, del cráneo, bajar del cuello, tiene el gran problema que se mueven las estructuras, ¿ok? Por lo tanto, estamos obligados o tenemos un problema de cómo definir la posición del tumor. Nosotros en radioterapia generalmente dibujamos el GTV o el Gross Tumor Volume, que es el tumor visible en el computador. Lo vamos o sea, en imágenes o en el paciente, y lo vamos a caracterizar por esta estrella. Ahora, el problema está en que cuando se mueve el tumor, la estrella no va a estar siempre en la misma posición durante el ciclo de tratamiento. Por lo tanto, tenemos que generar un volumen que lo incluya o incluya todas las potenciales posiciones de este tumor, que se llama ITV. Internal Target Volume, y que sería esa figura que engloba todas estas estrellitas. Y sobre ese volumen se hace una expansión que se llama el CTV, que sería el Clinical Target Volume, que da cuenta de potenciales ramificaciones de este tumor alrededor. Sabemos que los tumores por definición invaden, por lo tanto tomamos ese margen de seguridad que varía dependiendo de los tumores, generalmente es 5 milímetros, y después de ese generamos el PTV, que es el Planning Target Volume, que comprende las incertezas de posicionamiento del paciente. Por ejemplo, si la camilla donde el paciente va a estar acostado está suelta y tiene movimientos de 1 centímetro para cualquier lado, bueno, tendría que considerar un margen de más o menos 1 centímetro en esto, o sea, 2 centímetros de margen al PTV. Por eso que es re importante que los equipos en que se hacen estas terapias sean equipos que están muy bien calibrados, muy precisos y bien ajustados. Y sería el PTV. Por lo tanto, lo que terminamos irradiando siempre es un volumen bastante mayor que el que representa el tumor. Y aún así, ya les mostré, las caídas en la función respiratoria de los pacientes son prácticamente despreciables. Aquí estamos viendo imágenes de un paciente, lo que les expliqué recién. No sé si se alcanzan a notar bien las líneas, pero ahí se ve el tumor inicial. En las distintas posiciones respiratorias se van dibujando las estructuras de tal manera de construir finalmente el volumen que es el que finalmente vamos a irradiar. De esa forma, mientras el paciente respira, el tumor siempre va a estar en la zona de tratamiento. Hay distintos métodos para disminuir este movimiento, desde compresión abdominal a perseguir el blanco, en fin, dependiendo de los sistemas y la tecnología aplicada, uno puede reducir estos volúmenes y lograr las dosis altas. Ahora, antes conversamos de que la radiación va a atravesar el cuerpo para llegar al blanco.
Entonces, el secreto está en dar una dosis muy pequeñita en varios ACE, de tal manera que en la zona donde estos se intersectan, vayan sumando la dosis, y de esa forma logramos depositar una dosis importante sobre el tumor y cuidando al máximo las estructuras vecinas o los órganos a riesgo. Ahora, es muy importante ser certero y preciso. Ahí tiene un ejemplo a la izquierda de alguien que es bastante certero pero no preciso, y otro que es muy preciso pero está apuntando al lado. Es crítico este tema en la balística, y detrás de asegurar eso en los equipos están obviamente los físicos, porque podríamos haber planificado este tratamiento y en realidad administrar ese tratamiento. Entonces, jamás vamos a controlar la enfermedad y probablemente nos comamos una gran complicación si es que esa dosis alta está en una estructura noble, por ejemplo, la médula espinal. Por lo tanto, el error de blanco es uno de los que más debemos cuidar cuando nos metemos a hacer estas terapias estereotáxicas. Entonces, tal como decía, la inmovilización del blanco es crítico, y al disponer de IGRT, que son las siglas de Image Guided Radiotherapy o radioterapia guiada por imágenes, nos mejora muchísimo la precisión, la certeza y la balística. Generalmente se utilizan, hay muchas técnicas de control de imágenes de posición, pero la más utilizada es con cone beam. El cone beam es un equipo de rayos X que está montado sobre el acelerador y que permite hacer un escáner, una imagen 3D del paciente justo al momento de disparar. Y de esa forma se reconstruye esta imagen y se compara con la imagen inicial del tumor, y uno puede corregir mediante el mouse, desplazar, hacer calzar las imágenes y definir cuál es el desplazamiento de la camilla para lograr la posición que necesitamos. Y esto tiene varias ventajas. Primero, el posicionamiento que expliqué, y lo otro, y sobre todo en pulmón, que de repente puede pasar que haya cambios en la forma o cambios por diferencias de ventilación, etcétera, en el pulmón, que desplacen el blanco y nos permiten corregir entonces la dosimetría o parar el tratamiento hasta que sea recalculado. Y lo otro interesante es que nos permitió entender el movimiento de las distintas estructuras y obviamente identificar la posición de las estructuras clínicas, críticas, y esto se hace en tiempo real, porque obviamente es una tremenda ventaja. No sé, ahí se alcanza a ver, el equipo está girando alrededor del paciente, está generando, esto obviamente no es un pulmón, pero está generando una imagen al girar alrededor del cuerpo del paciente. Esta imagen se ven así, ustedes ven un color verde, que es la imagen recién adquirida, y detrás está el escáner original del paciente, y uno puede corregir, aquí se ve las posiciones en X, Y y Z, para llevar el tumor a la posición que deseamos. Esto obviamente debe ser validado por alguien, y la camilla, al momento de aceptar esto, la camilla se va a desplazar a la posición deseada en las longitudes que esto calculó. Y de esa forma estamos seguros que estamos apuntando a la zona que nos interesa. La técnica de tratamiento también influye bastante, y esto es un ejemplo de una revista. Podemos hacer el tratamiento como se los expliqué antes. A la izquierda vemos que hay varios ACEs que están entrando para lograr concentrar la dosis, que sería la amarilla, alrededor del blanco. O podríamos hacer un tratamiento con dos ACEs, un anterior y un posterior, pero la distribución de dosis nos va a quedar bastante más grande que la que vemos a la izquierda. Y esta distribución de dosis obviamente nos va a generar complicaciones. Aunque no lo crean, estas terapias se hicieron. Hoy día parece una aberración, y obviamente las complicaciones fueron bastante altas, y ustedes pueden entender fácilmente por qué. Esto aplica también a toda la radioterapia, no solamente la estereotáxica. Esto es el estándar hoy día de radioterapia, incluso en volúmenes más grandes o cuando irradiamos mediastino. La idea es lograr una conformidad sobre el blanco lo más ajustada posible para evitar las toxicidades. Y obviamente eso ha permitido entregar dosis más altas a los tumores con más control sobre los tejidos sanos. Aquí pueden ver la balística de una terapia para lograr una dosis bien ajustada.
Y una vez que se hizo el cálculo, lo que se hace normalmente es que se pone un instrumento en vez del paciente en la máquina, y la máquina administra la dosis, y podemos comparar la dosis de arriba, que es la calculada, con la de abajo, que es la que realmente recibe este cubo, y a la derecha se ven las diferencias entre 1 y 8, y esto permite ver si realmente lo que se planificó, que el computador nos dice que se va a hacer, realmente es lo que se está haciendo. Este control de calidad es crítico y debe ser realizado para cada paciente, para tener la tranquilidad de que realmente estamos haciendo lo que corresponde. La gran ventaja de la radiación, y también la gran desventaja a su vez, es que podemos medirla. Por lo tanto, podemos realmente tratar de acercarnos a qué es lo que estamos haciendo. Sería como que al administrar una droga, hiciéramos una prueba de esa droga en ese paciente para ver la efectividad que tiene en esa enfermedad. Y el gran problema es que la podemos medir, entonces también podríamos darnos cuenta que estamos errados, que no está recibiendo lo que corresponde, etc. La gracia que tiene esto es que nos cierra el control de calidad completo del ciclo, de la máquina, de que está todo ajustado, etc. Este es un tratamiento, la imagen de un tratamiento con las técnicas que se usan actualmente, que son técnicas rotatorias o VIMAT, que el equipo, ustedes alcanzan a ver, aquí se ve una línea por fuera del tórax, el equipo hace una rotación de 180 grados y en todo el trayecto va irradiando y va ajustando las láminas de tal manera de conformar lo mejor posible la dosis al paciente. Y eso permite prácticamente ir dibujando lo que uno está haciendo e incluso pensar en tratar más de un blanco a la vez y eventualmente en lesiones metastásicas o tumores sincrónicos. Ahora, esta maravilla tiene complicaciones, por cierto, que las tiene, como toda terapia médica. La más frecuente es fatiga. Los pacientes manifiestan un poco de cansancio, dicen que están durmiendo un poco más, tienen menos energía para hacer cosas, tienen que obligarse a funcionar, sobre todo las primeras semanas después del tratamiento. La verdad es que el tratamiento o cada sesión, si me preguntan a mí, parece una estafa. El paciente se acuesta en la camilla, hacemos una serie de movimientos para ajustarlo, todo el mundo sale de la habitación, del búnker, se cierran las puertas, el equipo se mueve alrededor de él, para allá, para acá, etc. Y después se abren las puertas y todo el mundo le dice, usted está listo. El paciente, la verdad es que no sintió absolutamente nada, y así por el número de fracciones que haya que administrar. Pero esto que parece inocuo no lo es, y obviamente genera una inflamación en la zona que estamos tratando y eso consume energía, que es la que finalmente el paciente echa de menos. Tenemos riesgos también importantes en los tumores que se llaman centrales. Puede haber sangramiento y sangramientos que son muy violentos y diríamos rápidamente mortales. Tenemos riesgos de estenosis bronquial también en los centrales. Y lo otro que es importante entender que los tejidos irradiados podríamos definirlos como frágiles una vez tratados. La radioterapia en el largo plazo genera potencialmente complicaciones que son muy parecidas a las complicaciones de la microangiopatía diabética, si queremos hacer un símil. O sea, son territorios con una vascularización precaria, por llamarlo de alguna forma, por lo tanto la cicatrización de estos tejidos también lo va a hacer. Razón por la cual de repente las terapias hiperbáricas son muy útiles para controlar complicaciones de radiación porque permiten que estos tejidos cicatricen de mejor forma. Aquí llamamos tumores centrales, en general los tumores que están ubicados a 2 centímetros con respecto del árbol bronquial. Hacia el centro son los que consideramos centrales y hay otros que son ultracentrales que están apoyados, por ejemplo, en la carina o muy cerca del tema. Y esos son más complejos. Por lo tanto, se prefiere en los periféricos, podemos hacer esquemas de fracciones altas en menos dosis, y en los centrales se prefiere hacer fracciones un poco más bajas y más días para lograr lo que les expliqué antes, la bioequivalencia de dosis de sobre 100. Aquí lo que tenemos es una complicación de necrosis de la vía aérea central en un paciente. Esta es una publicación en New England del 2012, en una dosis de 3 veces 18 en un tumor central. Así fue como se aprendió que los tumores centrales eran distintos de los periféricos, al menos para nosotros. Probablemente los cirujanos ya lo sabían de antes,
pero como la comunicación no siempre es la que uno quiere, esto se aprendió a palo. Este es un paciente mío que fue tratado también con una radioterapia estereotáxica, un paciente sobre 80 años, y que desarrolló a los 6 meses una estenosis del bronquial que pudo tratarse sin problema, pero obviamente no es gratis y hay que estar atento a lo que uno está haciendo y hay que poner atención a lo que se hace. Y en pacientes operables, porque como dijimos, este tema de los pacientes no operables está bastante zanjado y son pacientes que prácticamente no tenían otra alternativa. Bueno, se hicieron estudios tratando de demostrar si era posible hacerlo en pacientes operables o no. Y los primeros estudios son del 2011 de Japón. La verdad es que mostraban resultados bastante interesantes, pero como bien saben, es requete importante tener estudios que nos den información lo más clara posible, y hay más de 20 estudios en este momento que comparan cirugía versus radioterapia estereotáxica. De esos 12 estudios no encuentran absolutamente ninguna diferencia entre hacer uno o lo otro. Y hay 8 estudios en que muestran que la cirugía sería superior a la estereotáxica, pero técnicamente o estadísticamente es discutible la conclusión. Por lo tanto, no hay una información clara al respecto. Aquí un poco el resumen de los 20 estudios, que no se entiende nada, pero no se preocupen, es la idea. Basta con que esté claro que no hay información adecuada. Se hizo un estudio importante comparando cirugía, que randomizó a pacientes en estadios tempranos entre cirugía y radioterapia estereotáxica. Este es un estudio que abrió en el 2011, pero lamentablemente cerró precozmente por falta de reclutamiento. Sencillamente los pacientes no llegaban a la randomización. Y depende de quién le pregunte uno, va a ser quién es el responsable de que no se reclutara, pero nosotros tenemos nuestras sospechas, por decirlo de alguna forma elegante. Cuento corto, no sabemos todavía qué es mejor, si lo uno o lo otro. Los pocos resultados o los pocos pacientes que se pudieron reclutar han sido analizados, y esto fue publicado en Lancet Oncology en 2015 por Chang, que mostraba que en realidad la radioterapia estereotáxica no parece ser tan mala con respecto a la cirugía. Pero en estereotáxica tuvieron 3 eventos grado 3, o sea, el 10%. En cirugía tuvieron un fallecido, tuvieron un evento grado 4 y 11 eventos grado 3. Eso es lo que lograron mostrar. En estereotáxica tuvieron una recidiva local en ese grupo y 4 regionales, y en cirugía solamente una recidiva regional, lo que es lógico porque la cirugía saca todo el tejido. Por lo tanto, por ese lado podría andar bastante mejor. Pero, resumiendo, la evidencia que tenemos ahora podemos decir que la radioterapia estereotáxica es el estándar en pacientes médicamente no operables. Y tal como dije al principio, eventualmente si un paciente no desea ser operado, gente que existe, eventualmente es la opción de tratamiento. Ahora, lo interesante es que recién en septiembre de este año en Lancet Oncology, el Dr. Chang publicó un grupo de pacientes que tenían exactamente las mismas características del estudio STARS que vimos antes, pero que los siguió en el tiempo. Son 80 pacientes que fueron comparados con un match control de pacientes operados exactamente de las mismas características, y publicó estos resultados recién. No es un estudio randomizado, es uno es de un solo centro, por lo tanto tiene todos los sesgos potenciales de un centro, pero por otro lado es un centro de altísima capacidad en todas las tecnologías. Los cirujanos operan más de 100 casos al año, los radioterapeutas también están muy entrenados, por lo tanto es un estudio bastante puro en ese sentido. Lo que encontraron estos
estos médicos, este estudio, es que no habría diferencias en prácticamente ninguno de los parámetros entre operarse o irradiarse, entre una buena cirugía y una buena radioterapia estereotáxica. Por lo tanto, podemos empezar a pensar en que finalmente podría ser igual que en otras patologías el paciente quien toma la decisión, o ampliar un poco más esto, tal como lo sugería el Organismo Internacional de Energía Atómica, para los países en que se hace cuesta arriba una cirugía de tórax que requiere de UCI o un montón de recursos que no siempre están disponibles. Por lo tanto, podemos decir que la radioterapia estereotáxica, de acuerdo a este estudio, no es inferior a la cirugía. Ahora, ¿podemos decir que es un estándar en pacientes operables? No, yo creo que todavía falta. Falta información y hay algunos estudios en curso. Está Stablemates, que no ha publicado, que compara radioterapia estereotáxica versus resecciones sublobares. Sabemos que es discutible eso, pero está el estudio Valor también, que está evaluando radioterapia estereotáxica versus lobectomía. Por lo tanto, la información, y son estudios bastante importantes en número, y que el reclutamiento esta vez sí está avanzando. Ya van más de 11 años de radioterapia estereotáxica en pacientes no operados. Por lo tanto, la comunidad, sobre todo la comunidad clínica, ha ganado confianza en estas técnicas, y cada vez hay menos resquemor a randomizar, o menos susto a randomizar a este grupo de pacientes. Así que esta información debería aparecer prontamente. Ahora, ¿por qué podríamos desear irradiar a los pacientes y no operarlos? Lo señalé antes, los costos son, a pesar de ser una técnica que podríamos llamar cara y sofisticada, los costos comparados con una cirugía que tampoco se puede hacer en un consultorio, son inferiores. Y lo otro es que la cantidad de pacientes que pueden ser tratados en un pabellón, en un acelerador lineal por día, también mejora bastante en radioterapia, lo que lo hace bastante más accesible. No requiere hospitalización, los pacientes siguen funcionando en su rutina, podrían incluso seguir trabajando, probablemente con menos intensidad, pero eso está por verse. Por lo tanto, es una herramienta tremendamente interesante, y que está disponible cada día más en todas partes, y en América Latina sin duda hay muchos países que ya disponen de la tecnología para poder hacer estos tratamientos. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una herramienta que está al alcance de nuestros pacientes. Y les doy las gracias por su atención, y quedo atento a las preguntas. Este es el equipo multidisciplinario, por si acaso. La pasamos bien también. Muchas gracias. Hola, vamos a hablar acerca de la neoadjuvancia en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Mi nombre es Oscar Arrieta y estos son mis financial disclosures. Como sabemos, el TNM es esencial en el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón, pero también define a qué pacientes vamos a dar tratamiento de quimioterapia adyuvante u otro tratamiento. De tal manera que el TNM combinado con el T y el N funciona de una manera muy exacta para combinar el pronóstico de los pacientes, particularmente en la nueva clasificación. Previamente se había valorado los ganglios regionales como una zona única o zona múltiple. Sin embargo, actualmente se toman los niveles de estación involucrados para definir el estadio 1A, 1B, 2A y 2B, y de esta manera poder discernir qué pacientes tienen peor pronóstico, y de esta manera pues, poder definir el pronóstico y la adyuvancia de los pacientes con cáncer de pulmón. Un aspecto muy importante en el cáncer de pulmón resecado es la recurrencia, que generalmente se presenta en el 44% a distancia. De ahí la importancia de un tratamiento sistémico adecuado para tener un control de la enfermedad. De esta manera también vemos que
hay ciertas regiones, como en el cerebro, en el cual está aislado para la penetración de la quimioterapia, y es ahí donde tenemos una muy alta frecuencia de recurrencias, hasta del 41% de los pacientes. Otro sitio es pulmón, 33%, y hueso en el 24%. De tal manera que para poder valorar a un paciente de resección quirúrgica es indispensable evaluar el mediastino. Y de esta manera, a través de inicialmente un PET-CT, y si tenemos sospecha, hacer una valoración del mediastino a través de un procedimiento invasivo como mediastinoscopía o EBUS. De tal manera que de esta manera definimos si el paciente debe ir a un tratamiento quirúrgico, que la modalidad actualmente, ya que definimos que un paciente es resecable, vamos a dar un tratamiento quirúrgico y posteriormente adyuvancia, o actualmente, con mayor frecuencia, quimioterapia no adyuvante seguido de cirugía, y dependiendo del perfil molecular, podemos dar inmunoterapia o quimioterapia, y esto va cambiando rápidamente. El pronóstico de los pacientes no solamente tiene que ver en el TNM, sino que también la relación de ganglios positivos con ganglios resecados es un factor muy importante en diferentes tipos de series, que de tal manera que una relación mayor de 0.35 afecta el pronóstico de los pacientes de manera muy significativa en el análisis multivariado, y lo cual se confirma en diferentes tipos de cortes de pacientes, de tal manera que no es solamente la información de los ganglios. El tratamiento quirúrgico sabemos que puede ser de dos tipos, por videoasistida o cirugía abierta. En realidad, lo que se ha demostrado es que tiene la misma efectividad, pero mejor calidad de vida, dolor, mejor control del dolor, menos efectos adversos durante la hospitalización de la cirugía, y que la cirugía videoasistida no afecta el tratamiento adyuvante, es decir, que los pacientes están bien estadiados. Y por lo tanto, los outcomes de sobrevida y sobrevida libre progresión tampoco se ven modificados. De tal manera que es una buena opción un tratamiento por videoasistida. Sin embargo, también la otra opción también es la radioterapia adyuvante. Se ha demostrado que pacientes en etapas tempranas no hay un beneficio del tratamiento adyuvante. Sin embargo, metaanálisis parecen demostrar que los pacientes que más se benefician son los pacientes que tienen enfermedad mediastinal. Y para esto hay dos estudios muy importantes. Actualmente un estudio chino, el PORT-C, en el cual en un estudio se aleatorizó a los pacientes con ganglios patológicos N2 para 192 pacientes de observación, 202 pacientes a recibir radioterapia adyuvante, 50 grays por 5 semanas, y lo que se demuestra es que hay una reducción de riesgo de recurrencia, pero no afecta la sobrevida global. Sin embargo, cuando se analizan también en cuanto a la expectativa de sobrevida, vemos que la sobrevida libre de progresión es de 66.5 para pacientes que reciben tratamiento adyuvante con radioterapia versus 59%, sin afectar la sobrevida libre de progresión o la enfermedad metastásica. Sin embargo, también se observó en este estudio que particularmente la mayor beneficio es una recurrencia locorregional, disminuyendo una recurrencia a 9.5 versus 18.3 a favor del tratamiento adyuvante. De tal manera, pues, que no es una recomendación, ese estudio no apoya el tratamiento radioterapia adyuvante. Sin embargo, nuevamente, es necesario ver pacientes de alto riesgo, como por ejemplo pacientes que tengan una mala disección, que tengan un mayor número de ganglios metastásicos, diferentes niveles, o inclusive también ruptura capsular. Otro de los estudios también es la demostración del tratamiento de quimioterapia adyuvante, en el cual los pacientes pueden recibir este tipo de tratamiento, y en los metaanálisis se ha demostrado que realmente el mayor beneficio es con quimioterapia basada en platino, particularmente con la combinación de vinorelbine, cisplatino o etopósido platino, mejorando de esta manera hasta un 33% riesgo de recurrencia. Cuando de manera absoluta vemos que el beneficio a 5 años es alrededor del 5% en el metaanálisis, cuando se toman los estudios después de 1995. Sin embargo, pues vemos que esto es un beneficio limitado,
una disminución de la recurrencia apenas del 16% y un beneficio en sobrevida de reducción de riesgo de muerte en un 11%. Y vemos, de acuerdo a los diferentes tipos de estudio, que el mayor beneficio es en los pacientes de enfermedad más avanzada, estadio 2 y 3. De tal manera que la indicación es pacientes con estadio 1B con más de 4 centímetros, estadio 2 y estadio 3, en el cual en los estudios de Anita, por ejemplo, en los estadios 2 se benefician de recibir quimioterapia en un 18% y un 23% en estadios 3. En los metaanálisis se beneficia en estadio 1B en el 3%, en estadios 2 el 10% y en estadios 3 el 13%. Y bueno, hay estudios también agregando bevacizumab, un inhibidor de angiogénesis, en el cual en los estudios aleatorizados no demuestra un beneficio ni en términos de sobrevida libre progresiva de enfermedad o en términos de sobrevida global. También se han hecho estudios utilizando quimioterapia basada en pemetrexed cisplatino, que es un esquema que damos particularmente en adenocarcinoma. Y en este estudio japonés que aleatorizó a los pacientes, a 400 pacientes por brazo, con el esquema de vinorelbine cisplatino versus pemetrexed platino, no se demuestra un beneficio en sobrevida, son equivalentes, pero con menos toxicidad para el grupo de pemetrexed. Sin embargo, en el grupo de pacientes con EGFR mutado, parece ser una tendencia que vinorelbine cisplatino puede ser mejor, como vemos en esta subanálisis de los pacientes. Y de tal manera que hay otros factores que nos pueden ayudar a determinar quién puede tener mayor beneficio, y no solamente el TNM, así como el tipo histológico que tenemos y la nueva clasificación del International Association of Lung Cancer, en el cual divide a los pacientes en letídico, acinar, papilar, micropapulares sólido en adenocarcinomas. De tal manera que vemos esta clasificación que tiene un comportamiento muy diferente. Hemos hecho estudios nosotros moleculares de expresión genética y vemos cómo se modifica de manera muy significativa la expresión genética de acuerdo al tipo histológico que tenemos, de tal manera que no es solamente morfológico. Y bueno, depende de cada uno de los estudios, lo podemos clasificar en bajo, intermedio o alto grado. Característicamente, los de alto grado son micropapilares y sólidos. Y vemos cómo tiene un impacto pronóstico determinante en diferentes tipos de series, como esta, la serie alemana, en el cual vemos cómo los micropapilares tienen un pobre pronóstico, en la serie china, en el cual vemos también que los sólidos y micropapilares tienen un pobre pronóstico en la recurrencia de los pacientes. Y vemos que tener un componente micropapilar te incrementa el riesgo de recurrencia de 34 a 12%. Y cuando tiene un componente sólido, prácticamente hay 3 veces más riesgo de recurrencia que el no tener un componente sólido, de tal manera que es un factor pronóstico. Ahora, esto será un factor predictivo. Nosotros hemos hecho estudios de cómo pacientes de alto grado pueden responder mejor a la quimioterapia. Sin embargo, cuando se analiza el metaanálisis, se conjuntan todos los grupos de adenocarcinomas de acuerdo a la clasificación histopatológica, en el cual vemos que en su mayoría tienen componente sólido hasta alrededor 40-50%, y vemos cómo en el metaanálisis tenemos un beneficio de una reducción de riesgo de muerte del 11%. Sin embargo, cuando solamente tomamos pacientes de alto riesgo, es decir, micropapilar sólido, esto tiene una recurrencia menor del 40%. Es decir, que hay un beneficio muy significativo que podemos ver aquí. Pacientes que no tienen un alto riesgo no se benefician de quimioterapia adyuvante, y los pacientes que tienen un beneficio principal son los pacientes que tienen un componente de alto grado. De tal manera que esto puede ayudarnos a definir qué pacientes pueden recibir tratamiento. Sin embargo, la concordancia y la interpretación del patólogo es muy importante, y vemos cómo la determinación de la concordancia entre patólogos no es buena para definir algún tipo de subtipo histológico del componente en los tipos, en las piezas quirúrgicas. Otro factor de riesgo es también las células tumorales en el espacio aéreo, que conllevan a un mayor riesgo de recurrencia de manera muy significativa, tanto recurrencia sistémica como lo regional. De tal manera que también otros factores son la invasión a la pleura, así como también la invasión linfovascular. En varios estudios se ha demostrado que la combinación tanto de invasión linfovascular como invasión
pleural conllevan a un alto riesgo de recurrencia en los pacientes aún en etapas más tempranas. Y además de infiltración de CD8, es un factor muy importante. Vemos pacientes que tienen baja infiltración de CD8, tienen un mayor riesgo de recurrencia, y esto nos habla de la importancia que tiene el sistema inmunológico. De tal manera que ya se están haciendo estudios aleatorizados, fase 3, para demostrar de manera adyuvante cómo la inmunoterapia, como nivolumab, atezolizumab, pembrolizumab y durvalumab, nos pueden dar un beneficio en términos de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global de los pacientes. El Empower 010 utilizó tratamiento atezolizumab versus cuidado de soporte después de tratamiento de quimioterapia y de una resección quirúrgica, nos demostró claramente que existe un beneficio muy significativo en aquellos pacientes que reciben atezolizumab, es decir, inmunoterapia, con una reducción de riesgo del 34%, y como el beneficio es mucho mayor a mayor expresión de PDL1 en comparación con pacientes que no expresan PDL1. Y esto hace pues que este estudio sea un parteaguas en la historia del tratamiento adyuvante y que el tratamiento con pacientes en estadios 2 y 3 que tengan PDL1 positivo los hace favorables a un tratamiento de inmunoterapia después del tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, muchos de los estudios se están enfocando en la adyuvancia. Uno de los estudios más importantes del doctor Scarliotti fue el demostrar que la gemcitabina cistatino, de manera preoperatoria, puede demostrar un beneficio significativo en la tasa de sobrevida libre de enfermedad y en la sobrevida global de los pacientes. Y vemos cómo hay un beneficio muy importante en este grupo de pacientes que reciben neoadyuvancia y que impacta de manera muy significativa, prácticamente en un año o más de sobrevida global cuando se recibe tratamiento neoadyuvante. De tal manera que existe una reducción de riesgo de muerte de aproximadamente 37% en los pacientes que reciben neoadyuvancia. Y esto se ha visto también ya en algunos análisis que se comparan en grupos de cirugía versus neoadyuvancia versus adyuvancia en pacientes con cáncer de pulmón. Y vemos cómo el impacto de la neoadyuvancia parece ser mayor que el tratamiento de la adyuvancia en el grupo de pacientes con cáncer de pulmón, teniendo una mayor diferencia significativa de manera preoperatoria, una reducción de riesgo del 8% en sobrevida libre de enfermedad y apenas un 4% para la adyuvancia. De tal manera que también se ha demostrado que pacientes que reciben neoadyuvancia como quimioterapia tienen una mejor infiltración de linfocitos, tienen también algunos marcadores inmunológicos como CD8 y CD4 con mayor infiltración, y que esto conlleva a una mejor respuesta que pudiera impactar en la sobrevida de los pacientes. Por supuesto, también esto conlleva que la quimioterapia tiene un efecto inmunorregulador que puede impactar en la sobrevida de los pacientes. Y un punto muy importante es que hemos aprendido que los pacientes que reciben neoadyuvancia podemos seleccionar de acuerdo al pronóstico de los pacientes a la respuesta que se tiene. De tal manera que evaluar el tumor con el porcentaje de necrosis en el lecho quirúrgico es extremadamente importante, demostrando que la viabilidad tumoral, la determinación en porcentaje, nos puede predecir un pronóstico. Como vemos aquí, una viabilidad del tumor de 10% o menos, que impacta de manera muy importante en el pronóstico, en la sobrevida libre de enfermedad y en la sobrevida global de los pacientes. De tal manera que vemos que pacientes que tienen apenas una viabilidad del porcentaje de necrosis bajo, pues tienen un riesgo de muerte de prácticamente 5 veces mayor que los que tienen una viabilidad de 10%. De tal manera que esta viabilidad es muy importante. Sin embargo, hay otros estudios que han evaluado en adenocarcinomas y en escamosos, y vemos que el porcentaje puede variar de manera significativa. Vemos que en escamosos el 10% de viabilidad te predispone un mejor pronóstico. Sin embargo, en adenocarcinomas, una reducción del 60% te puede predecir también una mejoría en el pronóstico de los pacientes
y que esto es independiente, valorando de tal manera que hay técnicas muy importantes y recomendaciones que hacen las asociaciones internacionales para la valoración pronóstica patológica, que es fundamental trabajar junto con el patólogo y que evalúa no solamente el área del tumor, sino que también evalúa el hecho del tumor, de tal manera que la suma entre el tumor viable, necrosis y estroma nos va a dar un factor pronóstico muy importante que nos va a determinar el pronóstico y vamos a determinar si podemos agregar un tipo de tratamiento diferente. Por otra parte, estudios en modelos animales han determinado que la neoadyuvancia parece ser mucho más efectiva que la adyuvancia y particularmente cuando se hacen estudios con disección del mediastino, aún dejando el tumor primario, parece que el tener una disección de ganglios te pierde el beneficio de la inmunoterapia. De tal manera que, uno, tener el antígeno durante el tratamiento de inmunoterapia de manera neoadyuvante te va a incrementar la respuesta, pero también la integridad del mediastino. Entonces, todo esto parece ser favorecer al tratamiento neoadyuvante. Y esto hay varios esquemas que han iniciado ya el tratamiento neoadyuvante con nivolumab, por ejemplo, antes del tratamiento quirúrgico, el primer estudio publicado en el 2018, en el cual fueron un grupo pequeño de pacientes, 21 pacientes, y que se analizó la tasa de respuesta, valorando aquí como vemos, y valorando también la infiltración de linfocitos. Y vemos que esto es independiente de la expresión de PDL1, una alta tasa de respuesta en los pacientes solamente con inmunoterapia, y vemos cómo a mayor alteraciones genéticas, carga mutacional, tenemos una mayor respuesta patológica que por supuesto te va a predisponer a mejor pronóstico. Y vemos cómo el tejido residual es inversamente proporcional a las alteraciones genéticas que se tienen en el tumor y que además vamos a ver que va a haber mayor infiltración de linfocitos clonales hacia los antígenos tumorales en el tumor y en los ganglios involucrados con metástasis. Y vemos cómo el tratamiento con atezolizumab, en un estudio muy pequeño también de 30 pacientes, tiene tasas de respuesta mayor en el 57% y respuestas patológicas completas en el 33% de pacientes, aun cuando los pacientes tienen un estadio 3A en el 77% de los pacientes. Y vemos aquí la tasa de respuesta tan favorable por RECIST y patológica también. Y la sobrevida libre progresión y sobrevida global en este único brazo, que es bueno los resultados que se tienen. También se ha demostrado, comparado tratamiento con nivolumab versus una combinación de ipi-nivo, que es un inhibidor de CTL4, en el cual se incrementa de manera significativa del 33% las respuestas patológicas versus el 17%. Y esto nos da como una mejor combinación. Por otra parte, la quimioterapia también favorece la respuesta inmunológica al incrementar la presentación de antígenos, a incrementar la autofagia, exposición de calreticulina y, por supuesto, disminución de células regulatorias. Y esto ha llevado a que la quimioterapia en enfermedad metastásica, junto con inmunoterapia, te incrementa la tasa de respuesta de manera muy significativa, independientemente de la expresión de PDL1. Y esto hace muy atractivo que se dé combinaciones con quimio-inmuno, como en el estudio español, en el cual fue coordinado por el doctor Provencio, y que demuestra en un grupo pequeño de pacientes tasas de respuesta mayor de 83% y respuestas completas en el 63%. Y esto conllevando a una espectacular sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en los pacientes. De tal manera que en este estudio, pues es muy claro cómo se ve la falta de progresión en los pacientes y esto correlaciona a mayor respuesta patológica al paciente, pues mejor pronóstico para el paciente. Ahora también se tienen ya estudios fase 3 que conllevan la combinación de quimio-inmuno como nivolumab, atezolizumab, pembrolizumab y durvalumab. Y actualmente tenemos resultados parciales del CheckMate 816 con nivolumab más quimioterapia versus quimioterapia, y vemos cómo se incrementa de manera muy importante la tasa de respuesta, particularmente un porcentaje de enfermedad residual de 79%
en la combinación de quimio-inmuno versus 28% de la combinación solamente con quimioterapia. Y ahora también vienen ya estudios con pemetrexed combinado platino o platino seguido de pembrolizumab o quimioterapia más inmunoterapia seguido de inmunoterapia. Y con todo esto vamos a definir cuál es el pronóstico de los pacientes. También hay un subgrupo de pacientes con EGFR mutado en el cual el tratamiento adyuvante con inhibidores de tirosina versus quimioterapia, pues parece ser superior en términos de control de la enfermedad, pero la mayor parte de los pacientes con EGFR van a tener una recurrencia, parece más una enfermedad sistémica, y el beneficio es independientemente del tipo de mutación que tenemos, y prácticamente no se observa un beneficio en sobrevida global, pero sí tenemos un beneficio en sobrevida libre de progresión, y con esto llevamos una reducción de riesgo del 50% de recurrencia. Ahora más, vemos también que inclusive en otros estudios que comparan tratamiento con erlotinib versus quimioterapia, nuevamente se presenta una reducción de riesgo del 70% de recurrencia y que puede impactar de manera significativa también una sobrevida global. Y esto ha llevado al estudio AURA a demostrar que osimertinib es mejor que el placebo cuando se da tratamiento por 3 años en enfermedad resecable, posteriormente de quimioterapia, con curvas de reducción de riesgo de progresión del 83% y con mayor beneficio, por supuesto, en pacientes que tienen una mayor estadiaje de la enfermedad, particularmente en estadio 3, con una reducción de riesgo cerca del 90% de los pacientes, con o sin tratamiento de quimioterapia adyuvante. Y de ahí, esto aún sin impactar la sobrevida global, porque los datos son muy inmaduros. Ahora bien, viene tratamiento neoadyuvante, que se han hecho estudios de factibilidad con erlotinib versus quimioterapia en pacientes posiblemente que puedan tener utilidad, en pacientes que puedan tener una enfermedad avanzada, pero que puedan ser potencialmente resecables. Y vemos que cómo se incrementa la tasa de respuesta y que el control de la enfermedad se incrementa sin impactar la sobrevida global. Y por supuesto, es necesario realizar más estudios para determinar cuál es el beneficio. En conclusión, la inmunoterapia parece ser un papel primordial en etapa temprana y parece que la neoadyuvancia tiene un mejor control que la adyuvancia y particularmente la combinación de quimio-inmunoterapia pudiera de ser un tratamiento estándar en el futuro, y esto lo van a seguir los estudios que se van a ir presentando el siguiente año. Muchísimas gracias. Dentro del 14º Congreso de ALAT, el tema de hoy corresponde a cirugía en estadios 3, ¿en qué situación debe valorarse como opción curativa? El 70% de los cánceres pulmonares diagnosticados corresponden a estadios avanzados, pese a los programas de detección temprana. El principal objetivo de la cirugía oncológica en el cáncer pulmonar es curarlo mediante una resección quirúrgica personalizada, y otros objetivos añadidos son el diagnóstico temprano de las recurrencias para proporcionar un tratamiento que controle los síntomas y mejore así la calidad de vida. La resección quirúrgica de un tumor de pulmón es solo un paso en el tratamiento curativo personalizado de un paciente. La siguiente. En la octava clasificación de la TNM del cáncer pulmonar, vemos de que el estadio 3 es tan diverso, en el cual corresponde a un tumor T4, que es mayor de 7 centímetros, un tumor T3, que es entre 5 y 7, y tumores más pequeños, el T1, T2, que son hasta de 3 centímetros, con afectación ganglionar N0, N1, que son los ganglios iliares, y N2, que corresponde a la afectación ganglionar mediastínica. ¿Por qué es importante tener un concepto del mapa ganglionar dado por la IASLC? Porque esta nos ilustra en la medida en que están afectados los ganglios. Es así que Asamura refina aún más esta clasificación y nos establece dos grupos en los cuales vamos a prestar nuestra atención. El N1 múltiple iliar, que es el N1B, y el N2 único,
sin afectación del N1 que corresponde al N2A1. La siguiente. Los escenarios quirúrgicos en el estadio 3A que enfrenta el cirujano son la cirugía de inicio, el grupo de pacientes potencialmente resecables y el grupo de pacientes con riesgo de resección incompleta. Vamos a hablar algo acerca de la cirugía de inicio. La siguiente. La cirugía de inicio corresponde a este grupo de pacientes que tienen un tumor T1, T2, en los cuales encontramos un N2 incidental o un N2 de única estación o un N2 no voluminoso. Este grupo de pacientes es en los cuales determinados grupos, la siguiente, van a considerar operarlos sin tratamiento previo. Estos grupos varían, y es lo que se ilustra en esta diapositiva, en la cual vemos que el tratamiento dado por la Sociedad Americana de Cirugía de Tórax no es el mismo el que observamos en la Sociedad Europea. Esta serie corresponde a 78.000 pacientes en los cuales se trató en el estadio de afectación ganglionar N2 y vemos que el N2 fue operado, ya sea a través de lobectomía, en una mayor proporción por la Sociedad Europea, en un 11% en comparación con el 8% de la Sociedad Americana. Y también las neumonectomías, estas se efectuaron en una mayor proporción, hasta el 25% en las sociedades europeas, en comparación con el 15% de las sociedades americanas. La siguiente. Vamos a identificar el grupo que es el que nos interesa, el grupo de resección completa. La siguiente. Es importante tener claro cuáles son estos criterios para considerar un paciente potencialmente resecable en estadio 3A. Es un tumor con confirmación patológica de neoplasia, que se tenga el diagnóstico patológico del N2 por cirugía o por endoscopía, un estadiaje por imágenes, al menos haber realizado un PET-CT y resonancia cerebral, que el tumor primario sea evaluado por un cirujano y que establezca una alta probabilidad de resección con márgenes patológicos libres, es decir, un R0, y que se tenga un N2 discreto que no sea mayor de 3 centímetros. La siguiente. ¿Qué es la resecabilidad? El concepto de resecabilidad a través de las diferentes sociedades y guías coincide con los criterios que hemos expuesto, tanto por la Sociedad Británica, por la Sociedad Americana, por el ESMO, por el NCCN, por el NIS, pero en cuanto a las recomendaciones, vemos que la ACCP es la única sociedad en la cual establece como tratamiento para enfermedad potencialmente resecable N2 el realizar un tratamiento de quimio-radio como tratamiento definitivo y presenta alternativamente una terapia de inducción seguida por cirugía. Las otras guías y sociedades consideran siempre la cirugía en este grupo de pacientes potencialmente resecables N2. La siguiente. Es así que es importante el poder establecer una resección completa. ¿Por qué? Porque está ligado a la supervivencia, que es lo que podemos observar en este gráfico, en el trazado azul, que corresponde a completa resección, en la línea verde a resección incierta y en la línea amarilla en resección incompleta. Estos criterios son los que debemos de ajustarnos cuando efectuamos la resección de un tumor. La siguiente. Vemos que analizado el criterio de resección completa presentado por el IASLC, comparado con el criterio de la Unión Internacional de Control del Cáncer, se hizo una data del 2009 al 2019 multiinstitucional en los Estados Unidos, en los que ellos recopilaron 3.600 pacientes. En el gráfico de la izquierda
vemos que de acuerdo al criterio de la Unión Internacional del Control del Cáncer, se establecían únicamente 3 grupos. En el trazado rojo, la resección completa, en azul, resección incierta, y en amarillo, la resección incompleta. Sin embargo, cuando se aplican los criterios que mencionamos, correspondientes al IASLC, se refina aún más, y vemos en el trazado rojo, resección completa, en el trazado azul, una resección incierta en la cual se hizo un muestreo ganglionar mediastínico, en el trazado amarillo, una resección incierta en la cual no se hizo este muestreo ganglionar mediastínico, y en el trazado más inferior, morado, en que vemos una resección incompleta. Siguiente. Esto hizo, entonces, en este cuadro podemos ver cómo cambió el grupo de R0 de la Unión Internacional del Control del Cáncer del 95% a un 33% con los criterios aplicados de la IASLC. Y resecciones inciertas fueron la gran mayoría, un 60%. ¿A qué se debió esto? A que se efectuó en la mayoría de los casos una disección ganglionar ineficiente. La siguiente. ¿Qué nos dicen las guías de estadiaje del cáncer pulmonar en cuanto al tratamiento del estadio 3A? Vemos que en el estadiaje ganglionar, la ACCP, la Sociedad Europea y el NCCN nos dicen que tanto la europea como el NCCN recomiendan la estadificación ganglionar invasiva en el estadio 3A, en tanto que la ACCP, esta nos dice que únicamente cuando existe una afectación ganglionar mediastínica discreta captadora a través del PET, recomienda la estadificación invasiva, en tanto que cuando esta afectación ganglionar es grosera, simplemente se puede establecer a través de imágenes. La siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la técnica que dispongan en nuestro sitio de trabajo. Puede ser a través del EBUS, que cada vez se utiliza más, a través de mediastinoscopia o a través del PATS. La siguiente. ¿Cómo y cuándo hacer esta estadificación ganglionar invasiva? Aquí se presenta la visión dada por varios grupos en las cuales vemos, me da la siguiente, lo que dice el CHES, me ayuda con la siguiente, lo que dice la NCCN, lo que dice el CCO, lo que dice la guía NICE y lo que dicen las guías europeas. La siguiente. Y es así que ellos nos indican que cuando tenemos un tumor, la siguiente, de 3 centímetros, central, captador del PET, se efectúa la estadificación ganglionar mediastínica. También cómo efectuamos en una primera instancia esta estadificación ganglionar a través del EBUS, lo dicen la mayoría de las sociedades, y la reestadificación es la que causa mayor reto diagnóstico tanto para el cirujano como para el médico de este paciente. Esta reestadificación, la mayoría de las sociedades recomiendan efectuarla en forma invasiva a través de EBUS o a través de mediastinoscopia, y las sociedades europeas, ellas afrontan el efectuarlo en 3 estaciones, en tanto que las sociedades canadienses, esta nos señala de 5 estaciones. Cuando juntamos los dos criterios, resección completa, R0, y afectación ganglionar mediastínica o iliar, podemos ver que se definen las curvas de supervivencia. En la afectación ganglionar N1D, que es la afectación iliar, que observamos en este gráfico en trazado rojo, y lo comparamos con resección completa con afectación ganglionar N2 única, sin afectación iliar, vemos que las curvas de supervivencia a 60 meses, del primero es del 60% y del otro es del 49%. Es decir, prácticamente se superponen una curva con otra. La siguiente.
vamos a dedicarle un ratito a comentar acerca de lo que es la enfermedad oligometastásica. La definición de la enfermedad oligometastásica se facilitó mucho el poder tener un lenguaje uniforme con lo dado a conocer por la Sociedad Europea de Investigación y Tratamiento del Cáncer, como también por la Sociedad Europea de Oncología y de Radioterapia. Están los criterios, es necesario efectuar un estadiaje en enfermedad oligometastásica, la siguiente. Y ahí podemos ver en este gráfico de la flechita, la anterior por favor, podemos ver que la enfermedad oligometastásica es un estadio intermedio entre enfermedad local y enfermedad avanzada, en la cual la cirugía tiene un rol importante y se ha transformado como parte de un tratamiento multimodal con el advenimiento de la inmunoterapia y de las terapias target. La siguiente. En este cuadro podemos ver, me ayuda con la siguiente, que en cada uno de estos estudios la cirugía fue parte del tratamiento de la enfermedad oligometastásica en cada una de estas series. Luego, en el otro escenario quirúrgico en el estadio 3, me ayuda con un clip, podemos ver que corresponde al grupo de pacientes potencialmente con resección incompleta. La siguiente. La siguiente. ¿Qué es la resección incompleta? Son pacientes en los cuales los márgenes de resección se encuentran invadidos por tumor, se tiene una invasión extracapsular de los ganglios extirpados por separados o del margen del tumor, se tienen ganglios positivos sin extirpar o una citología positiva del derrame pleural o pericárdico. La siguiente. ¿Cuáles son estos tipos de tumores con elevado riesgo de resección incompleta? Los tumores del sulcus, un tumor T3, T4, N0, N1 o N2 único. La siguiente. Y es así. La siguiente, por favor. Es así que el tumor de Pancoas, que es uno de los tumores que son muy afrontados dentro de la cirugía, es necesario evaluarlos pudiendo determinar que tengan una adecuada reserva cardiopulmonar, que no tengan metástasis a distancia, en lo posible que se traten de tumores N0, que el cirujano pueda estar seguro que va a haber una alta probabilidad de resección completa, es decir, R0, y que se tenga una respuesta patológica completa. Esto último es un poco más complicado, puesto que no todos los casos van a tratamiento de inducción previo a cirugías. Luego vemos hacia el lado izquierdo los factores pronósticos en tumores de afectación de pared, la siguiente, en la cual se establecen los factores asociados a supervivencia que dependen del estadio patológico, si es 3 o 4, y los correspondientes a un intervalo libre de enfermedad que dependen del estado patológico del N2. La siguiente. Es así que en análisis de la supervivencia a 5 años, vemos que la cirugía es parte de este tratamiento multimodal en el tratamiento del tumor de Pancoas. La siguiente. La supervivencia global de la cirugía del N2, ¿de qué depende? Estos son los factores pronósticos. Depende que se tenga una respuesta del tumor al tratamiento de inducción, que se tenga también una respuesta de la afectación ganglionar al tratamiento de inducción y lograr un N0 patológico. También depende de la respuesta patológica completa al tratamiento de inducción. Cuando esto ocurre, prácticamente la supervivencia ya no depende del estadio, sino de esta respuesta. Y por último, de que se logre efectuar la resección y control de la enfermedad a través de una resección completa que no implique el efectuar una neumonectomía. La siguiente. ¿Cuándo cirugía entonces? Vamos a ver que la cirugía, me ayuda con un clic, vemos que se puede en el estadio
2B, que es muy similar en su enfoque y tratamiento al estadio 3A, de otro clic, en el que vemos que este estadio 3A, tanto en N0, N1, N2, es posible considerar cirugía, me ayuda con clic, pero en cambio, otro más, pero en cambio vemos que en el afectación ganglionar contralateral N3, la cirugía no tiene ningún papel, ningún rol. En el estadio 3B hay que escoger muy bien estos casos para poder determinar cuáles se van a beneficiar de cirugía o no. Y en lo que vendría a ser estadio 4A, en caso de nódulos contralaterales al tumor primario, vemos que también se pueden beneficiar de cirugía con el concepto de enfermedad oligometastásica. Tener presente que el cáncer pulmonar es una enfermedad crónica, que la recidiva es parte de su evolución, de que la cirugía constituye siempre un tratamiento multidisciplinar a efectuar y que el abordaje quirúrgico implica actualmente unas técnicas combinadas de BAT, si se dispone de cirugía robótica, mejor aún, y de incisiones cada vez más pequeñas, con el objetivo final de lograr la resección tumoral con el menor impacto sobre la capacidad funcional pulmonar del paciente. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Sergio Benítez, soy el vicedirector del Departamento de Oncología de ALAT. Tengo el placer de presentar estos trabajos ganadores. En este caso voy a presentar a Camila Bernal Forigua, ella es bacterióloga, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas. Hola Camila, me gustaría que presentes tu trabajo, por favor. Hola a todos, muchas gracias, doctor. Bueno, el día de hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Rol del factor de transcripción RANEX2 en apoptosis de células tumorales de pulmón. Recordemos entonces que el cáncer, vinculamos que engloba todo un conjunto de células, a una célula específica de un tejido primario que ya no responde de manera adecuada a las señales que regulan diferentes procesos celulares. Dentro de esta regulación de los procesos, pues se sabe que hay una desregulación de los procesos asociados a la muerte celular, lo que le confiere características de resistencia a la muerte celular. Estas características distintivas de las células tumorales normalmente son consecuencia de cambios aberrantes en la expresión génica, principalmente de actores moleculares como lo son los factores de transcripción. Estos factores de transcripción normalmente cumplen funciones muy importantes durante el desarrollo embrionario, se expresan durante diferentes etapas del desarrollo embrionario, pero en las patologías tumorales hay una desregulación y una expresión aberrante de los mismos. Para objetos de nuestro trabajo nos vamos a enfocar en el factor de transcripción RANEX2, que se ha asociado con la diferenciación osteoblástica tanto temprana como tardía y se ha visto que está desregulado en patologías como cáncer de mama, colon y tiroides. Por lo tanto, nuestro objetivo general fue evaluar el rol que tenía este factor de transcripción en el proceso de apoptosis de las células tumorales de pulmón, específicamente la clasificación de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Nuestros primeros resultados nos mostraron que hay una expresión a la alta, tanto a nivel de ARN mensajero como de proteína de este factor de transcripción. En el inciso A podemos ver que hay una expresión en las células de un tejido de pulmón, de tumor primario del pulmón, y en el modelo de línea celular A549 que corresponde a una línea de adenocarcinoma de pulmón. Esto también lo evidenciamos a nivel de proteína. Posteriormente, con nuestro modelo de línea celular de adenocarcinoma de pulmón, evaluamos el efecto que tenía el silenciamiento de este factor de transcripción a través de la técnica de Short-Herping sobre la apoptosis celular. Y lo que vimos fue que en ausencia de este factor de transcripción, la apoptosis en nuestras líneas celulares incrementaba tanto a las 24 como a las 48 horas. Y también se evidenció que producto de este silenciamiento del factor de transcripción se incrementaba la expresión a nivel de proteína de una cisteína proteasa, que es la caspasa 3, proteínas muy importantes para el proceso de apoptosis, y se veía un incremento de la expresión de su configuración caspasa 3 clivada. También evaluamos todo, digamos, un panel de proteínas relacionadas con el proceso de apoptosis, especialmente de la vía intrínseca de la apoptosis. Estos ensayos de silenciamiento nos demostraron que proteínas que están asociadas con un proceso
proapoptótico se incrementaban en ausencia de este factor de transcripción y las proteínas asociadas a unas estancias más de antiapoptóticas se disminuían producto del silenciamiento de este factor de transcripción. Nuestros resultados demuestran el papel que tiene RANEX2 en la sobrevida de las células de adenocarcinoma de pulmón, especialmente nuestro modelo celular de A549. Nos demuestran que este factor de transcripción regula la expresión de genes involucrados con la vía intrínseca de la apoptosis. Dentro de ellos destacamos a BCL2, BCLXL, MCL1 y VAX y VAC, que son las proteínas proapoptóticas. Todos nuestros resultados son una primera aproximación al entendimiento de la biología celular del cáncer de pulmón y especialmente destacar el rol que puede tener una desregulación de un factor de transcripción, que en este caso sería RANEX2. Toda esta desregulación de los eventos moleculares nos demuestra que puede esta desregulación de factores de transcripción permitirle a las células tumorales adquirir características distintivas del cáncer, como sería la evasión de la apoptosis. Finalmente, pues agradecer a todas las entidades y a nuestro grupo de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, al Instituto de Genética Humana y al Hospital Universitario San Ignacio. Muchas gracias. Camila, muchísimas gracias. Tu trabajo me encantó. Es bien de investigación básica y algunas preguntas que tengo para hacerte. En principio, el modelo que ustedes utilizan, la línea celular que han utilizado para hacer este modelo, es una línea celular estándar. ¿Cómo es eso? Contame un poco cómo es que se consigue una línea celular, qué tipo de línea celular están usando para hacer este modelo experimental. Sí, claro. Nuestros modelos, pues digamos que seleccionamos el modelo de línea celular de A549 precisamente porque es una línea de adenocarcinoma de pulmón de la subclasificación de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que sería, digamos, dentro de la clasificación de cáncer de pulmón, un cáncer de los más frecuentes. Estas líneas celulares, digamos que nos la brinda una casa comercial, como tal nosotros las adquirimos y hacemos cultivos celulares de las mismas. Y en ese modelo celular sí realizamos los ensayos de silenciamiento génico para evaluar qué pasaba cuando había ausencia de nuestro factor de transcripción blanco. Desde el punto de vista de aplicación clínica de esto, ¿cuál sería tu opinión? Desde el punto de vista metodológico, tu estudio, sin ser yo un experto, por supuesto, en esto, yo soy un neumonólogo clínico, realmente me parece que es más que correcto. Tu trabajo es coherente, se entiende perfectamente bien lo que querés expresar, así que no tengo más que felicitarte y que no tengo ninguna observación al respecto. Claro. Pero sí, de curiosidad, me gustaría conocer cuál sería la implicancia clínica, digo, porque nosotros los clínicos en este advenimiento de medicina de precisión dirigida contra moléculas muy específicas, vemos cosas que antes eran impensadas. Digamos, nosotros tenemos pacientes con 10 años de sobrevida de cáncer de pulmón por inmunoterapia o por targets moleculares. ¿Cuál sería la implicancia clínica de esto? Sí, doctor, digamos que la investigación básica que nosotros hemos realizado en nuestro semillero de investigación, digamos que nuestras aproximaciones van más dirigidas a encontrar lo que tú mencionabas, blancos moleculares que puedan servir como dianas terapéuticos incluso, o también, digamos, poder hacer ensayos de evaluar niveles de expresión de estos factores moleculares, de estos factores de transcripción, y poder determinar si sirven como digamos, una manera de diagnóstico temprano del cáncer de pulmón, sobre todo que estos actores moleculares vemos que están muy implicados en el desarrollo de la patología. O sea, son muy importantes para el establecimiento como tal del cáncer de pulmón. Hemos podido determinar también en nuestro semillero de investigación que no solo este factor de transcripción se involucra con procesos como resistencia a la muerte celular, sino también con procesos asociados a invasión y metástasis que podrían estar asociados a progresión. Entonces creo que podría ser un enfoque más de diagnóstico y también terapéutico, incluso aproximaciones como algunos fármacos que se denominan epidrops, que están más asociados hacia ir o regular la expresión a través de mecanismos epigenéticos, podrían servirnos en este caso porque se podrían dirigir drogas frente a que repriman la expresión de este factor de transcripción para este tipo de patología tumoral. Sí, realmente es sumamente interesante.
Vos sabés que en muchas patologías, en muchas enfermedades humanas, y en múltiples investigaciones clínicas o preclínicas de otros campos de la medicina respiratoria, se estudia a la enfermedad como un proceso de descomplejización. O sea, si esa es la palabra, ¿no? Si no es un neologismo, digamos, pero de la cual la pérdida del caos, la pérdida de entropía, la pérdida de complejidad en el modelo es algo frecuente y habitual. Para esto se utiliza una matemática estadística que no es nuestra matemática. Te pregunto, y no sé si tiene algo que ver con esto, pero simplemente para preguntarte, ¿exploran ustedes en tu grupo de investigación estos modelos matemáticos no tradicionales, explorando la falta de complejidad, la pérdida de complejidad de respuestas biológicas frente a diversos estímulos o frente a estas inhibiciones que ustedes realizan? Doctor, hasta ahora no hemos como realizado esos análisis. Sí sería muy interesante hacerlos porque tenemos, digamos, muchos datos de investigación básica que nos permitirían hacer ese tipo de aproximaciones, pero digamos que vamos como en las primeras fases de esta investigación básica. Hemos realizado algunas aproximaciones en cuanto a que hemos logrado caracterizar la expresión de este factor de transcripción en pacientes que tienen cáncer de pulmón de origen primario y metastásico a pulmón. Vimos que también había una sobreexpresión del factor de transcripción, pero como tal los modelos que nos mencionan son análisis que podrían hacerse a futuro en este tipo de investigación. Mira, realmente me parece súper interesante y agradezco enormemente haberme permitido participar de esta charla. Así que, Camila, muchas gracias y efectivamente están en esta instancia porque se lo están mereciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, igualmente.